Mi nieto dejó el dibujo encima de la mesa de la cocina sin decir nada, apenas empujando la hoja hacia el centro, como si fuera un plato que ya no quería. Yo todavía tenía las manos mojadas de lavar los platos del almuerzo, el olor a detergente de coco mezclado con el resto del guiso de lentejas en el aire, y la luz de la tarde entraba inclinada por la ventana, partiéndose en la cortina de encaje que llevo años diciendo que voy a cambiar, y nunca cambio. Primero vi solo los colores, un amarillo fuerte, casi agresivo, un azul oscuro marcado con tanta fuerza que rompía el papel en algunas esquinas, y unas figuras pequeñas, apretadas, dibujadas en una esquina inferior, como si fueran un pensamiento que él hubiera querido esconder. Él dejó la hoja, murmuró un «Ya terminé, abuela», sin mirarme directamente, y se fue hacia el cuarto donde deja la mochila, arrastrando los pies en ese caminar cansado que una criatura de 8 años no debería tener. Me quedé un segundo de frente al fregadero, con las gotas de agua resbalando por mis muñecas hasta los codos, mirando el plato que estaba en mi mano, como si hubiera olvidado lo que tenía que hacer con él. Lo apoyé en la rejilla, me sequé las manos en el delantal que ya tiene una mancha permanente de café y me acerqué despacio a la mesa, como si no quisiera asustar el dibujo, como si fuera un animalito salvaje. La mesa de fórmica blanca tenía algunos rasguños. Recuerdo exactamente dónde mi hija, cuando era pequeña, clavó un tenedor por rabia porque no quería comer la sopa. Justo al lado de esa marca vieja estaba ahora el papel de mi nieto. Me senté. La silla crujió como siempre y acerqué la hoja hacia mí. El primer golpe fue ver que no era el dibujo típico de una casa con techo rojo, sol sonriente y familia de palitos de la mano. Había una casa, sí, pero estaba torcida, casi inclinándose, y el sol no tenía cara. Era apenas un círculo amarillo enorme, colocado muy arriba, con rayos que parecían cuchillos. En el centro del papel, mi nieto había dibujado una mesa parecida a la mía con 4 sillas. En 3 de ellas había figuras, una más grande, con el cabello largo y negro, que imaginé que era mi hija, otra más alta que las otras, con algo que parecía una corbata azul. Supuse que era el padre, aunque él casi nunca usa corbata, solo la del trabajo cuando tiene reuniones importantes, y una figura pequeña, con camiseta rayada, que reconocí de inmediato. Mi nieto se dibuja siempre con rayas, porque dice que así es más fácil. Las 3 figuras estaban sentadas mirando hacia el mismo lado, como si una televisión invisible estuviera frente a ellos. En la 4ª silla, la última, había solo un trazo negro vacío, como si hubiera empezado a dibujar algo y se hubiera arrepentido. Debajo de esa silla vacía, una mancha gris, como una sombra o un borrón de lápiz borrado con rabia. Sentí una punzada en el pecho, algo pequeño primero, como cuando uno se atraganta con una migaja de pan. Nada serio, pero suficiente para que tengas que parar y tragar 2 veces. Pasé los dedos por el borde del papel. Sentí la textura un poco rugosa, los relieves donde el lápiz había pasado con demasiada fuerza, los surcos que dejaban ver la urgencia de esas manos pequeñas. En la parte de arriba había escrito con su letra aún insegura, apretada, algo que me dejó sin respiración por unos segundos. Mi casa, no mi familia feliz, no mi mamá y yo, solo mi casa, como si todo lo que pasara ahí dentro fuera demasiado complejo para ponerlo en una frase alegre. Detrás de mí, la heladera hizo ese ruido viejo de siempre, un motor que arranca cansado, y de la calle llegaba el sonido de un vendedor ambulante gritando que todavía le quedaban naranjas. La vida seguía su rutina, pero sobre la mesa, ese pedazo de papel parecía abrir un agujero distinto. Noté que en un rincón del dibujo, casi escondida, había otra figura minúscula, más baja, con el cabello recogido en un rodete. No estaba sentada a la mesa, estaba al lado de una ventana, con una especie de trapo en la mano, como si limpiara algo. Sobre esa figurita, él había puesto 2 letras, AB. No me hizo falta mucho para entender. Abuela, yo. Pero lo que me atravesó no fue verme tan pequeñita, casi fuera de la escena, sino otra cosa. De esa ventana al lado de la que yo estaba dibujada, caían unas líneas azules que parecían lluvia por dentro de la casa. Tragué saliva, sentí un nudo seco en la garganta. Me llevé la mano al pecho, donde el delantal tiene un bolsillo. Sin pensar mucho, doblé el dibujo con cuidado y lo guardé ahí.
como si tuviera miedo de que alguien más lo viera antes de que yo pudiera entenderlo. En ese momento, escuché sus pasos regresando por el pasillo. El piso de cerámica siempre delataba quién venía, y el modo en que arrastraba las pantuflas me decía que aún no se acostumbraba a pasar tantas horas aquí en mi casa. Desde que mis horarios se mezclaron con los de la escuela y el trabajo de sus padres, él se quedaba más conmigo. Yo siempre dije que era un regalo, pero últimamente, en los silencios, empecé a sospechar que ese regalo vino acompañado de cosas que nadie estaba sabiendo manejar. «Abuela», dijo desde la puerta apoyando el hombro en el marco con la mochila colgando de una sola asa. «Sí, mi amor». Traté de que la voz me saliera suave, sin mostrar el sobresalto que aún sentía por dentro. Él miró la mesa, como buscando la hoja. Por un segundo su mirada se endureció, una mezcla extraña de miedo y defensa, como quien no sabe si va a ser juzgado por algo. «¿Te gustó el dibujo?», preguntó, y la forma en que lo dijo no fue la de un niño esperando elogio, sino la de alguien que lanza una piedra al agua y espera para ver cuánto ruido hace. Saqué el papel del bolsillo con calma, lo desdoblé despacio, como se desdobla una carta antigua, y lo puse frente a mí en la mesa. Hice un gesto para que se acercara. Él dudó, dio un par de pasos y se quedó al otro lado, con los dedos agarrando el borde de la mesa, los nudillos blancos de tanta fuerza. Tenía ojeras pequeñitas, marcas claras debajo de los ojos, un contraste raro en una cara tan joven. «Es diferente», dije por fin. Me llamó la atención. «¿Feo?», interrumpió rápido, casi como si quisiera adelantarse al juicio para controlarlo. «No», respondí negando con la cabeza. «Solo muy sincero». Su boca se apretó en una línea fina. Miró hacia un costado, al reloj redondo que cuelga en la pared, el mismo que marcó los años de crecimiento de mi hija y que ahora marcaba algo más silencioso, una cuenta regresiva que yo no entendía aún. Él respiró hondo. «La maestra dijo que dibujáramos nuestra casa. ¿Cómo es de verdad?», murmuró casi entre dientes. «No como en los dibujitos de la tele». Esa frase, «cómo es de verdad», se me quedó clavada. Conocía mi propia casa demasiado bien. Cada grieta, cada mancha de humedad en la pared del pasillo, cada ruido de la tubería vieja, pero no estaba segura de haber mirado la suya con esa honestidad brutal que un niño, sin filtros, puede tener cuando un adulto le da permiso. «¿Y por qué tú estás aquí?», pregunté, señalando la figurita diminuta al lado de la ventana. Él la miró apenas un segundo como si le molestara recordar. «Porque siempre estás limpiando o cocinando cuando estoy», respondió sin dramatismo, como quien dice algo evidente. «Y porque desde tu ventana se ve la calle». «¿La calle?», repetí, sintiendo un escalofrío que no pude explicar. «Sí, desde ahí se ve cuando papá llega y cuando mamá se va». Tardé unos segundos en procesar esa frase tan simple. Desde mi ventana de la cocina, efectivamente, se veía el portón del edificio, los autos que paraban, las idas y venidas de todos. Yo siempre me quedaba ahí, con un trapo en la mano, fingiendo que aún estaba sacando brillo a esa cerámica que hace años dejó de brillar, cuando en realidad miraba, contaba minutos, registraba silencios que nadie más parecía notar. A veces veía el coche de mi yerno detenerse más tarde de lo habitual, con la música alta, y a él quedarse unos minutos dentro antes de subir. A veces veía a mi hija salir con la cara dura, el maquillaje perfecto escondiendo ojeras que ninguna base tapa, y muchas veces veía a mi nieto apretar su nariz contra el vidrio de la sala, esperándolos. Yo creía que lo estaba protegiendo de esas escenas, manteniéndolo distraído, ofreciéndole meriendas, dibujos animados, historias. Él, al parecer, lo estaba viendo todo desde otro ángulo. El olor del café que había dejado en la cafetera empezó a quemar. Me levanté casi por instinto, apagué el fuego y mientras el líquido oscuro hacía pequeñas burbujas, sentí que algo dentro de mí también empezaba a hervir despacio, un malestar no definido. Volví a la mesa con 2 vasos de jugo de naranja que había hecho más temprano. Le ofrecí uno. Él lo tomó sin muchas ganas. El vaso frío le dejó una marca húmeda en los dedos. ¿Y esta silla vacía? Seguí, con cuidado, tocando con la uña el borde del asiento sin figura. ¿Quién se sienta aquí? Él tragó saliva. Esa pequeña nuez en su garganta subió y bajó rápido. «Nadie», murmuró. «Pero hay un plato sobre la mesa»,
insistí, señalando el círculo que él había dibujado. «Ese es mi lugar cuando me mandan al cuarto», dijo. Algo se me partió, como si hubiera escuchado un vaso romperse, aunque la cocina estaba en silencio. Recordé todas las veces que mi hija, cansada, irritada, lo había mandado a pensar un rato al cuarto, y a él arrastrando los pies por el pasillo, cerrando la puerta a medias. Para ella, quizás, era solo una forma de recuperar un poco de paz. Para él, al parecer, era un lugar vacío en la mesa, un plato que seguía ahí sin nadie que lo ocupara. Lo miré con más atención. Su camiseta estaba un poco manchada en la parte del cuello, no de comida, sino de algo más, como si se hubiera limpiado lágrimas ahí, discretamente. El cabello, normalmente desordenado pero vivo, hoy estaba pegado a la frente por el sudor. «¿Te mandan mucho al cuarto, mi vida?», pregunté, tratando de que la pregunta sonara ligera. Él dudó, se encogió de hombros. «Solo cuando gritan mucho», dijo, con una sinceridad que me desarmó. «Dicen que no es para mí». Esa frase yo mismo la había escuchado de boca de mi hija. «Mamá, no es tema para él, lo mando al cuarto». Yo había sentido tantas veces pensando que era mejor así, mejor que no oyera las discusiones sobre dinero, sobre la lista del supermercado, sobre el trabajo de su padre, sobre la falta de tiempo, sobre la casa que nunca estaba lo suficientemente ordenada. Nunca pensé que «no es para ti» se podía convertir en una forma de decir «no cabes aquí cuando estamos mal». Apreté el vaso de jugo entre las manos, sentí el frío atravesar la piel caliente. Por la ventana, el sol empezaba a bajar, tiñendo la cocina de un naranja tímido. Las sombras de los edificios se alargaban en la pared, y por un instante, la figurita diminuta que él había dibujado como ave pareció proyectarse sobre la cerámica, como una versión alargada de mí misma, siempre en el borde de las escenas, nunca en el centro. «Cariño», empecé, sin saber muy bien qué quería preguntar. «Cuando la maestra dijo que dibujaras tu casa de verdad, ¿qué pensaste?». Él apoyó los codos sobre la mesa, algo que su madre siempre le reprocha, y miró el dibujo largo rato, con una seriedad que no encaja con un niño de su edad. «Pensé», dijo al fin, «que si la dibujaba como en los dibujitos, nadie iba a creer lo que pasa cuando se apaga la tele». Sentí el aire hacerse más pesado en la cocina. El reloj marcaba las 4:20, siempre unos minutos atrasado, y sin embargo, en ese instante, tuve la sensación de que el tiempo se había detenido justo ahí, entre esa frase y todo lo que yo no quería imaginar. Él bebió un sorbo de jugo, hizo una mueca porque estaba un poco ácido, y se quedó mirando sus propias manos. Yo, en silencio, empecé a entender que ese dibujo no era una tarea más de la escuela. Era, sin que nadie se lo hubiera dicho, un mensaje que había estado sobre mi mesa desde hacía algunas tardes, en otros gestos, en otros silencios, y que yo, por costumbre o por miedo, no había querido leer. Esa idea de que el dibujo era un mensaje se me quedó dando vueltas en la cabeza, incluso mientras seguíamos con la tarde como si nada. Él se levantó de la mesa cuando terminó el jugo, arrastrando la silla, y fue al cuarto pequeño donde duerme cuando se queda conmigo. Desde la cocina escuché el sonido familiar de los juguetes chocando, las rueditas de los autitos sobre el piso, una música baja del dibujito que le gusta ver en el celular cuando su madre se lo permite. Todo parecía normal, pero a mí ya no me sonaba igual. Cada ruido, cada silencio, empezó a tener otra capa de sentido. Lavé los vasos lentamente, como si al hacer espuma pudiera aclarar las ideas, y mientras el agua corría, recordé otros dibujos que había visto pegados en la heladera de mi hija, esas hojas que una ve por encima mientras se sirve un café, sin detenerse demasiado. Casas con ventanas pequeñas, figuras con la boca como una línea recta, nunca sonriendo, nubes que no eran nubes, sino manchas grises que él llamaba humo. Esa vez yo había bromeado. «Tanto humo que están quemando ahí». Y mi hija se rió nerviosa. «Debe ser por las parrillas de los vecinos, mamá». No insistí. Ahora, delante de ese nuevo dibujo, esa explicación sonaba pobre, como una venda mal puesta. Apagué la televisión de la sala, que llevaba un rato hablando sola, y me apoyé en el marco de la puerta del cuarto donde estaba mi nieto. Él estaba sentado en el piso, con las piernas cruzadas, rodeado de piezas de construcción desordenadas.
había levantado una especie de torre inclinada, con bloques rojos de un lado y bloques azules del otro, y en el medio un hueco. ¿Qué construyes?, pregunté, intentando sonar curiosa, no invasiva. Es la casa de los muñecos, dijo sin mirarme, concentrado en encajar otra pieza. Pero está rota. ¿Rota? Sí. Apretó los labios, ajustó un bloque que no encajaba bien. Por eso hay este agujero acá. Si alguien grita mucho, las piezas se caen. No supe qué responder. Me quedé unos segundos en silencio, mirando cómo intentaba estabilizar esa torre imposible. Una parte de mí quería agacharse, ayudarlo a construirla de otra manera, más firme, pero otra parte entendía que ese esfuerzo era suyo, que yo solo estaba viendo una representación demasiado literal de algo que pasaba adentro de él. Me limitaba a estar ahí, como en el dibujo, al lado de la ventana, con un trapo en la mano, limpiando mientras observo. ¿Puedo sentarme?, pregunté al fin. Él se encogió de hombros, un gesto que en un adulto sería indiferencia, pero en un niño es una especie de permiso tímido. Me senté en la cama, que crujió un poco, y miré el cuarto. La mochila abierta, un cuaderno sobresaliendo con los bordes doblados, un par de medias enrolladas en un rincón, la camiseta del uniforme colgada de cualquier manera en la silla. Reconocí la forma de su desorden, tan parecida al desorden que mi hija hacía de pequeña, pero ahora con otra clase de cansancio en los objetos. ¿Te gusta venir aquí conmigo?, me escuché preguntar casi sin planearlo. Él dudó. Se detuvo un segundo, sostuvo una pieza amarilla en el aire y miró hacia el ventanal pequeño que da al patio interno del edificio. Por ahí entraba una luz deslavada, más fría que la de la cocina. Sí, contestó finalmente. Contigo no hay tanto ruido. ¿Ruido?, repetí. Ajá. Encajó la pieza amarilla, hizo fuerza y la torre se tambaleó. En casa, a veces parece que las paredes hablan fuerte. La frase me estremeció más que si hubiera dicho gritos o peleas. Paredes que hablan fuerte. Pensé en las voces de mi hija y mi yerno rebotando en el pasillo angosto, en la puerta del cuarto del niño mal cerrada, en la televisión alta para disimular los tonos subidos. Pensé en mis propias paredes de antaño, cuando mi marido venía de mal humor del trabajo y cualquier comentario se convertía en chispa. Yo también mandaba a mi hija a jugar a tu pieza para que no oyera. Me había prometido tantas veces hacer las cosas distinto como abuela, y sin embargo, ahí estaba, confrontada con un niño que ya había aprendido a traducir sonidos en miedo. Lo vi bostezar y frotarse los ojos. «Estás cansado, mi vida», le dije acariciándole el cabello. «¿Dormiste bien anoche?» Otra pausa. Otra vez los hombros se encogieron como si llevaran un peso. «Me desperté con un portazo», respondió. «Después mamá entró a mi cuarto y me dijo que no pasaba nada, que me durmiera». Pero su cara se interrumpió bajo la mirada. Su cara no era de «no pasa nada». Sentí una punzada de culpa. ¿Cuántas veces había visto yo a mi hija con esa misma cara? Esa máscara de «estoy bien», que solo las madres que se rompen por dentro conocen. Y, aún así, ¿cuántas veces había elegido creerle por comodidad? Porque enfrentarse a la verdad implicaría hacer preguntas difíciles, tomar decisiones que cambiarían la rutina de todos. Me di cuenta de que, igual que esas paredes que él decía que hablaban fuerte, yo también estaba diciendo cosas con mi silencio. La tarde avanzó. Lo ayudé a ordenar los juguetes. Le preparé una merienda con pan y manteca, un poco de mermelada de durazno que aún quedaba del frasco que compré en oferta. Puse la radio bajita, una emisora de música vieja que a mí me hace compañía, y mientras él miraba un dibujo anime, yo planchaba unas camisas que mi hija me había dejado en una bolsa. «Cuando tengas tiempo, mamá». El olor a ropa caliente llenó el departamento, mezclado con el dulce de la mermelada y el detergente de la mañana. Todo era tan cotidiano, tan igual a otros días, y sin embargo, yo sentía que algo se había desplazado 1 milímetro, alterando el equilibrio. A las 6:30, sonó el mensaje en mi celular. El sonido metálico, corto, resonó más fuerte de lo normal. Me sequé las manos en el delantal y miré. Era mi hija. «Mamá, llego un poco tarde, reunión en la oficina. ¿Puede quedarse a cenar?». Contesté que sí, por supuesto, como siempre. Lo curioso no fue eso, sino el mensaje que vino unos minutos después. «Si pregunta, dile que papá tuvo que viajar por trabajo». Me quedé mirando esa frase un rato.
como si las letras fueran más pesadas que otras veces. Tuvo que viajar por trabajo. Él tenía viajes, sí, pero normalmente, cuando eso pasaba, su coche no estaba estacionado en el edificio a las 11 de la noche, y yo, desde mi ventana, había visto esos faros apagarse más de una vez. Guardé el teléfono sin contestar. Miré a mi nieto, que seguía frente a la pantalla, con la espalda un poco encorvada. Me acerqué y me senté a su lado. El dibujo anime mostraba una familia perfecta, con una madre que lo resolvía todo con una sonrisa. «Hoy no vas a dormir aquí», le dije suavemente. «¿No?», hizo una mueca, algo entre decepción y alivio. Pensé que sí, porque ayer papá se enojó mucho. «¿Contigo?», pregunté sintiendo un nudo en el estómago. «Con todos», respondió encogiéndose. «Con la mesa, con la puerta, con la tele». Me explicó, con la naturalidad con que un niño cuenta un chiste, que la noche anterior había un vaso de jugo cerca del borde de la mesa, que él, jugando, lo había empujado sin querer y lo derramó sobre unos papeles importantes. «Papeles de adultos», dijo, como si eso fuera una categoría. Su padre había explotado. Gritos, portazos, un «no haces nada bien» dirigido al aire, pero que cayó justo en el centro de su pecho pequeño. La madre, mi hija, intentando mediar, diciendo «ya está, fue un accidente», recibiendo entonces ella también una lluvia de reproches. «Tú lo consientes demasiado. En mi casa no se hacía así». Y, en algún momento, la frase que más me dolió escuchar repetida por la boca del niño. «Vete a tu cuarto, esto no es para ti». Me tapé los oídos con la almohada. Rió, pero era una risa rara, sin brillo. Pero igual se escuchaba todo. Mientras hablaba, hacía pequeños dibujos con el dedo sobre la tela del sillón, como si necesitara seguir trazando cosas para que las palabras salieran. Yo lo escuchaba en silencio, sintiendo cada frase como un golpe lento. No era la primera vez que oía de discusiones, claro. Nadie vive en familia tantos años sin conocer los días malos. Pero alguna cosa, en la forma en que él contaba, en la tranquilidad con que relataba su propia exclusión, me mostraba que esto no era un episodio aislado. Era un patrón, una repetición. La puerta del edificio sonó a las 7:15. Ese golpe metálico que se reconoce a través de las paredes. Me asomé discretamente por la ventana de la cocina. Era mi hija. Venía con el cabello recogido de cualquier manera, el rímel un poco corrido, los hombros tensos. Tenía esa postura de quien se sostiene entera solo por hábito. Fui a abrir la puerta antes de que tocara el timbre. Cuando la vi de cerca, noté detalles que antes me habían parecido cosas del cansancio. Pequeñas arrugas nuevas en la frente, un gesto de apretar los labios antes de saludar, los ojos que tardan un segundo más en enfocar. «Hola, mamá», dijo, dejando la cartera en la silla del pasillo. «Perdón, el día fue un caos». Le di un abrazo breve, porque ella nunca se queda mucho rato en los abrazos. «¿Tiene prisa hasta para sentir? ¿Reunión?», pregunté intentando sonar neutra. «Sí, con el jefe. Ya sabes cómo es», contestó sin mirarme directamente. «¿Se portó bien?». Antes de que yo respondiera, mi nieto apareció corriendo del living y se lanzó a sus brazos. Ella lo alzó, hizo un esfuerzo para sonreír, le besó la frente. «Claro que se portó bien», dije, como siempre. Mi hija me miró un segundo como si hubiera captado algo en mi tono, pero se dio vuelta rápido, distraída por el pedido insistente del niño. «Mamá, mira mi dibujo». Ella lo miró apenas, de lejos, desde la puerta de la cocina. «Muy lindo, hijo», le revolvió el cabello. «Después lo pegas en la heladera, ¿sí?». Y ya estaba mirando otra cosa, la bolsa de camisas planchadas, la hornalla, el reloj. Sentí una mezcla incómoda de comprensión y rabia. Yo conocía ese cansancio que te hace incapaz de registrar detalles, que te obliga a elegir rápidamente en qué poner tu poca energía. Entendía que ella estuviera pendiente de la comida, de la hora, de los correos del trabajo que seguirían llegando. Pero al mismo tiempo, ver cómo pasaba por encima de ese papel que para mí ya era un grito, me revolvió algo muy profundo. «¿Sabes lo que dibujó?», pregunté despacio, apoyando el papel sobre la mesa, abierto, visible. «Mamá, ahora no, por favor», respondió ella suspirando. «Estoy agotada. Solo míralo un segundo», insistí con una calma que me sorprendió. De verdad. Ella se acercó con fastidio contenido, secándose las manos en el pantalón. Se inclinó sobre la mesa. En silencio,
recorrió la casa torcida, el sol sin cara, las 3 figuras sentadas, la silla vacía, la sombra gris, la pequeña abuela junto a la ventana con lluvia por dentro. Su expresión cambió muy ligeramente. Los ojos se le endurecieron primero, como si se pusiera una coraza. «Bueno, es la imaginación de un niño, ¿no?», dijo intentando sonreír. «Ya sabes, la psicóloga de la escuela ve tragedias en todo». «No es la psicóloga», respondí bajando la voz. «Soy yo, y es él». Hubo un silencio pesado entre las dos. Mi nieto nos miraba de reojo, jugando con la punta del mantel. Mi hija respiró hondo. «Mamá, si viniste a decirme que somos malos padres, te aviso que hoy no tengo fuerzas para eso», soltó al fin, con esa franqueza defensiva que solo se tiene con la propia madre. «No he dicho eso», repuse, «pero este dibujo es como una fotografía, una que quizás no queremos ver». Ella apretó los dientes. Durante un segundo, vi a la niña que fue, con sus rabietas, su orgullo, su miedo de ser juzgada. «¿Qué se supone que haga?», preguntó con la voz un poco más alta. «¿Que deje de trabajar? ¿Que viva pisando huevos para que él nunca escuche una discusión? El mundo no es así, mamá». «No te estoy pidiendo eso», dije, sintiendo cómo me temblaban los dedos al sostener el papel. «Solo que escuches lo que él ya está escuchando desde hace tiempo». Ella miró a su hijo, luego a mí, y en sus ojos vi algo parecido a una fisura, una pequeña grieta en la defensa, pero enseguida la cubrió. «Mañana tengo reunión con la tutora, de todos modos», murmuró buscando refugio en un hecho concreto. Si hubiera algo grave, ya me lo habrían dicho. Pensé en todas las veces que yo misma había esperado que otros adultos, maestros, médicos, vecinos, pusieran palabras a lo que yo no quería nombrar. Pensé en cuánto peso se le pone a ese «si algo grave pasara, ya me lo dirían», como si el dolor de una casa pudiera medirse con un termómetro externo. La cena fue una coreografía silenciosa de costumbres. Yo sirviendo la sopa, ella contestando mensajes mientras intentaba mantener una conversación vacía sobre el clima. Mi nieto mirando el plato sin mucha hambre, moviendo el pan por el borde, dibujando círculos en la sopa. En un momento, dejó la cuchara, se levantó sin pedir permiso y fue al cuarto. Nadie lo detuvo. La televisión quedó encendida en un noticiero que hablaba de cosas terribles en otros lugares, y en ese contraste entre las desgracias lejanas y la nuestra, tan discreta, sentí que esa casa que él había dibujado, torcida, empezaba a inclinarse un poco más dentro de mí. Antes de que mi hija pudiera decir algo más, el sonido de la puerta del cuarto de mi nieto, cerrándose con esa suavidad casi temerosa que solo los niños usan cuando no saben si están autorizados a sentir, cortó la conversación. Ella se quedó rígida un segundo, el celular aún en su mano, la pantalla iluminándole la mejilla. Y yo, desde la cocina, sentí que el aire se espesaba, como si cada palabra que no habíamos dicho empezara a acumularse entre nosotras. Me acerqué lentamente al corredor, pero no abrí la puerta del niño. Sabía, por instinto, por memoria, por experiencia, que había momentos en que entrar demasiado rápido podía romper algo delicado, algo que una vez roto no se repara con facilidad. Mi hija se dejó caer en la silla de la mesa redonda, esa misma mesa donde él había dejado el dibujo. Se frotó los ojos con las 2 manos, como si quisiera borrar no solo el cansancio, sino también lo que acababa de ver en la hoja. «Mamá», dijo con un hilo de voz casi inaudible, «estoy haciendo lo mejor que puedo». No hubo reproche en sus palabras. Había más bien un temblor, una fragilidad que no solía dejar ver. Me acerqué despacio, puse la tetera en el fuego, como si preparar algo tibio fuera la única manera de sostener ese silencio que se abría entre las dos. «Lo sé», respondí, y en mi voz también había una grieta, pero a veces lo mejor que podemos no es suficiente para los que dependen de nosotros. No es culpa tuya, no es un juicio, es una verdad difícil. Ella me miró con un gesto entre incredulidad y dolor. «No sabes lo que es vivir con él últimamente», soltó, golpeando ligeramente la mesa con las puntas de los dedos. «Está irritable, tenso, cualquier cosa lo enoja. Y yo no puedo manejar todo. Trabajo, la casa, el niño. Él te ha gritado fuerte últimamente», pregunté sin suavizar la frase. Ella tardó en contestar. Desvió la mirada hacia la ventana de la cocina.
donde las luces de los edificios vecinos brillaban como pequeños faros en la noche. No más de lo normal, dijo finalmente, pero su voz tembló de una manera que contradijo la frase por completo. La tetera empezó a hervir. El vapor empañó el vidrio de la hornalla. Yo sabía reconocer esas señales. No necesitaba que me lo dijera. Había visto esa tensión en los hombros, ese tic en la mandíbula, esa forma de respirar en fragmentos. Y, sin embargo, no era solo preocupación por ella lo que me quemaba el pecho. Era la imagen del dibujo, esa silla vacía, esa sombra gris, esa figurita de Abge al lado de la ventana. Un niño dibujando el lugar donde se siente cuando los demás pelean. ¿Tú estás bien?, pregunté apoyándome en el respaldo de la silla frente a ella. Mamá, por favor, pidió, con un gesto de cansancio. No quiero hablar de esto, pero al mismo tiempo que decía eso, se derrumbaba un poco más en la silla, como si necesitara desesperadamente que alguien le preguntara y a la vez temiera la respuesta. Justo entonces, la puerta del cuarto se abrió un poco. Unos ojos grandes, brillantes por el reflejo de la lamparita del pasillo, se asomaron tímidamente. «Mamá», dijo él, con esa voz baja que usa cuando tiene un miedo que todavía no sabe nombrar. Mi hija se enderezó al instante, como si alguien hubiera tirado de un hilo invisible. «¿Qué pasa, amor? ¿Te duele algo?» «No», murmuró él. Quería saber si papá ya llegó. La pregunta quedó suspendida en el aire. Yo vi a mi hija cerrando los ojos un segundo, apretando los labios. «No, hijo», respondió ella, tratando de sonar tranquila. «Hoy no va a venir. Está trabajando». Él bajó la cabeza, como si ya lo esperara, como si esa explicación fuera parte de un guión que conoce de memoria. «Ah», dijo simplemente. «¿Puedo dormir aquí esta noche?» Mi hija vaciló. Yo vi el conflicto en su rostro, la mezcla de alivio y culpa. Me miró como si yo pudiera decidir por ella, como si yo fuera la red donde cae cada vez que la vida se vuelve demasiado pesada. «Claro que sí, mi amor», intervine antes de que ella contestara. «Puedes dormir en tu camita, ya puse sábanas limpias». El niño asintió, pero no volvió al cuarto enseguida. Se acercó a su madre, despacio, como si tuviera miedo de romper algo en ella también. Le tocó el brazo con 2 dedos, casi sin fuerza. «Mamá», susurró, «¿estás triste?» No hay palabra más afilada que la que un hijo usa cuando mira más allá de lo que se le muestra. Mi hija tragó saliva, se inclinó hacia él, le acarició la mejilla. «Solo estoy cansada, mi vida», mintió con ternura. «Anda, ve a ponerte el pijama». Él obedeció, caminando con ese paso lento que tiene cuando su mente va más rápido que sus pies. Su sombra desapareció por el pasillo. En cuanto lo perdimos de vista, mi hija dejó caer la cabeza sobre sus manos. «Yo no sé cómo hacer que esto funcione, mamá», rompió finalmente. «Cada día siento que estoy apagando incendios por todos lados». Que él no sabía si hablaba del niño, del marido o de ella misma. Que él va a romperse y que yo voy detrás recogiendo pedazos. Me senté a su lado, sin tocarla aún, solo estando ahí. «No tienes que hacerlo sola», dije con suavidad. Ella soltó una risa amarga, casi sin aire. «¿Y quién va a ayudarme?» Él ni siquiera habla, se encierra, se enoja, se va, vuelve tarde. Dice que está estresado, que yo exagero, que soy muy sensible, que todo es por culpa de mi trabajo, o de mi cansancio, o de... Se detuvo, tragó las palabras como si dolieran en la boca, o de nuestro hijo. Yo cerré los ojos un instante, no porque me sorprendiera, sino porque escucharla decirlo en voz alta tenía un peso devastador. «Él nunca lo dice así», agregó rápidamente como si quisiera defenderlo, como si necesitara seguir protegiendo algo que ya estaba roto. «Solo hace que lo parezca. A veces no hace falta decir algo para que igual se sienta», respondí. Ella inspiró profundo tratando de contener algo que se le escapaba. «Si yo lo dejo, si yo me voy», su voz casi no existía. «Él se queda sin padre. Y si te quedas así», contesté despacio, «él se queda sin madre presente». La frase la golpeó, no como un juicio, sino como una posibilidad que ella misma temía. En ese momento, mi nieto volvió a aparecer en el pasillo, con el pijama puesto, apretando su muñeco de dinosaurio contra el pecho. Nos miraba sin entenderlo todo, pero entendiendo lo suficiente. «Abuela»,
¿Puedo dormir contigo esta noche?, preguntó de nuevo. Claro, mi cielo. Lo abracé fuerte, sintiendo ese cuerpo pequeño y tibio, ese olor a shampoo infantil mezclado con el polvo del patio donde había jugado más temprano. Él apoyó su cabeza en mi hombro, silencioso, como si ese silencio fuera su manera de pedir refugio. Mi hija los observaba, y en su mirada había una mezcla de alivio, culpa y un amor que a veces no sabe cómo dar sin herirse en el proceso. Voy a llevártelo mañana temprano a la escuela, le dije a ella. Así puedes descansar un poco. Gracias, mamá, murmuró bajando la mirada. Pero justo cuando creí que la noche se calmaría, que todos podíamos tomar aire, él levantó la cabeza de mi hombro y dijo algo que partió la escena en dos. Mamá, ¿por qué papá dice que yo hago todo mal? Fue tan suave, tan simple, tan honesto, que mi hija no tuvo defensa posible. Se llevó una mano a la boca, como si quisiera impedir que un sollozo escapara, pero sus ojos ya estaban llenos. Se acercó a él, lo abrazó fuerte, apretándolo contra su pecho. Mi amor, decía entrecortada. Él no quiso decir eso, pero lo dijo, replicó él sin enojo, sin reproche, solo constatando un hecho. Ella cerró los ojos, como si quisiera volver en el tiempo y borrar esa escena. Pero los niños guardan en la memoria cosas que los adultos creen invisibles. Tú no haces nada mal, le dijo. Absolutamente nada. Él apoyó la frente en su clavícula, respirando hondo, como si el alivio y la duda convivieran dentro de él. Y yo, observando, sentí ese nudo que había empezado con el dibujo tensarse más. Después de acostarlo y apagar la luz, mi hija se quedó un rato de pie en la puerta del cuarto, vigilando su respiración tranquila. La lámpara nocturna proyectaba sombras suaves en la pared y su rostro tenía esa expresión de ternura agotada que solo las madres conocen. No puedo seguir así, murmuró casi para sí misma, como si el silencio de la casa le hubiera arrancado la verdad. Lo sé, respondí en voz baja, pero tengo miedo, agregó. El miedo, esa palabra que había flotado en el dibujo sin estar escrita, ese color gris que él había puesto debajo de la silla vacía, ese humo que aparecía en otros dibujos, ese silbido nervioso en la respiración del niño cuando recordaba los gritos, y también ese temblor invisible en la voz de mi hija. No tienes que decidir hoy, le dije ladeando la cabeza, pero sí tienes que ver lo que él ve, lo que tú misma ya estás viendo. Ella miró hacia la mesa, donde el dibujo seguía extendido. Caminó hacia él, lo tomó entre las manos y por primera vez lo observó con la concentración de quien mira un espejo que no sabía que existía. Él piensa que la casa se cae, susurró. Sí, dije, y que yo no la sostengo. Tu hijo no quiere que sostengas la casa, respondí. Quiere que lo sostengas a él. Sus ojos se llenaron otra vez, pero esta vez no los cerró. No evitó la emoción. La dejó salir despacio, como un hilo de agua a punto de romper una represa. La acompañé hasta la puerta. Antes de irse, me abrazó. Un abrazo largo, raro en ella. Gracias, mamá, murmuró con la voz húmeda. Perdón por no haber visto. No te pidas perdón por eso, le dije, acariciándole la espalda como cuando era niña. A veces las cosas se ven cuando estamos listas para verlas. Cuando se fue, la casa quedó en silencio, el tipo de silencio que tiene peso. Me senté sola en la cocina, miré el dibujo, lo toqué con la punta de los dedos. Afuera, en algún lugar, un auto tocó la bocina. El reloj marcaba casi las 11, y yo sentí que ese mensaje infantil, hecho de líneas torcidas y colores intensos, era más verdadero que cualquier explicación adulta. Era un pedido de ayuda, un pedido que, durante semanas, él había hecho sin palabras, y que recién esa noche habíamos empezado a escuchar. La madrugada llegó sin avisar, filtrándose por las endijas de la persiana como un hilo frío que se estira y se cuela en los rincones de la casa. Me desperté antes de que el despertador sonara, algo que hacía meses no ocurría. Tal vez porque el cuerpo, cuando guarda una preocupación, duerme ligero, como si estuviera cuidando algo frágil. Escuché la respiración de mi nieto al lado, suave, acompasada, un ritmo tranquilo que contrastaba demasiado con lo que yo sabía que pasaba en su interior. Su manito estaba encima de mi brazo, tibia, confiada, como si hubiera pasado la noche entera aferrándose a un pedacito de calma. Me quedé mirándolo un largo rato. Los niños, cuando duermen, se parecen a la versión más pura de sí mismos.
No hay gesto defensivo, no hay tensión en el cuello, no hay ese miedo pequeño escondido detrás de las preguntas. Él dormía con la boca apenas abierta, el cabello enredado contra la almohada, las pestañas largas apoyadas en las mejillas. Y ahí, en esa imagen tan serena, me dolió pensar que en unas horas volvería a una casa donde las paredes hablaban más fuerte que los abrazos. Me levanté con cuidado para no despertarlo. Fui a la cocina. El sol todavía no había salido del todo, pero ya había una claridad azulada que hacía brillar la mesa. El dibujo seguía allí, donde lo había dejado la noche anterior, abierto sobre la superficie como un testigo silencioso. No quise guardarlo. Sentía que esconderlo sería como negar que sus líneas tenían algo importante que decir. Preparé café y mientras el aroma se esparcía por la cocina, recordé cómo mi hija, cuando tenía la edad de él, también dibujaba cosas que luego yo interpretaba tarde. Dibujos de casas divididas en dos, de cielos partidos entre sol y lluvia. Yo pensaba que eran cosas de infancia, y tal vez, si hubiera escuchado antes, ella no habría tenido que aprender a tragar tanto en silencio. El teléfono vibró cerca de las 7. Era un mensaje de mi yerno. Hoy salgo temprano, paso a buscar al nene por la tarde. Me quedé mirando ese texto largo rato, corto, impersonal, como si no habláramos del mismo niño que la noche anterior había preguntado por qué su padre decía que hacía todo mal. Quise responder algo, preguntarle si estaba bien, si había dormido en la casa, si realmente había viajado como mi hija había dicho, pero no escribí. Había aprendido, después de muchos años, que algunas conversaciones no se podían tener por mensaje, y algunas ni siquiera con palabras. Mi nieto apareció en la puerta de la cocina con los ojos todavía medio cerrados, arrastrando la cobija y apretando el dinosaurio contra el pecho. «Abú», murmuró frotándose un ojo. «¿Hay pan calentito?» «Sí, mi vida», respondí abriendo una sonrisa que intenté mantener firme. «Te lo pongo ahora mismo». Se sentó en la silla con las piernas colgando como siempre. Sus pies no alcanzaban el piso y se movían en el aire sin ritmo. Le preparé el pan con manteca y un poquito de azúcar, ese que siempre pide cuando está triste aunque no lo diga. Él comió despacio, mirando por la ventana, como si estuviera escuchando el mundo despertar. «Abuela», dijo en voz baja, «mamá está enojada conmigo». Sentí el golpe como una piedra en el pecho. Me senté a su lado, tomé su mano. «No, mi cielo, tu mamá no está enojada contigo. Está preocupada, cansada, pero nunca contigo». Pero ayer bajó la mirada. Ella lloró. A veces los adultos lloran, expliqué suavemente. No porque los niños hagan algo mal, sino porque las cosas se les acumulan adentro. Él hizo un gesto como de aceptar, pero sin creer del todo. Es difícil hacerle entender a un niño que el dolor de la madre no es culpa suya, cuando ha escuchado demasiadas veces lo contrario por parte de otros. Después de desayunar, lo ayudé a ponerse el uniforme. Noté un moretón pequeño en su brazo al levantarle la manga para ajustarle el puño. No parecía reciente, no parecía grave, pero estaba ahí. «¿Qué es esto?», pregunté con suavidad. Él miró el moretón, se encogió de hombros y dijo lo que los niños dicen cuando ya aprendieron a normalizar lo que no debería normalizarse. «Nada. Me golpeé jugando». No insistí, no porque le creyera, sino porque entendí que él no podía darme otra versión todavía. Los niños hablan cuando sienten que hay un espacio seguro, no cuando alguien los presiona. Le di un beso en la frente y lo llevé a la escuela. El trayecto fue tranquilo. Él apoyó la cabeza contra la ventana del auto y miró las calles, los árboles, los autos que pasaban, como si cada cosa le ofreciera una distracción necesaria. Cuando llegamos a la puerta de la escuela, me abrazó más fuerte que de costumbre. Un abrazo largo, silencioso, como si todavía necesitara saber si el día sería liviano o pesado. «¿Vienes a buscarme después?», preguntó. «Hoy te busca mamá», respondí, «pero si quieres venir conmigo después, puedes decirle». Él asintió, no convencido, y corrió hacia sus amigos. Regresé a casa sintiendo que el peso de ese abrazo me acompañaba en la espalda. Mi hija llegó al mediodía, sin avisar. Entró con los ojos hinchados, el cabello recogido de cualquier manera, la respiración agitada. «Mamá», dijo apenas cruzó el umbral, «necesito hablar contigo». La hice pasar. Ella caminaba como si el suelo le quemara los pies. Se sentó en la misma silla donde la noche anterior había estado mirando el dibujo.
Él llegó tarde otra vez, dijo retorciendo las manos, y estaba raro, muy raro. ¿Raro cómo? Como si estuviera fuera de sí, mezclando palabras, hablando solo, diciendo cosas que... Hizo una pausa larga, apretando los puños. Mamá, yo tengo miedo. Ese miedo estaba en su voz, en sus gestos, en su respiración. Y no era un miedo a un golpe, ni siquiera a un grito. Era un miedo más sutil, más profundo. El miedo de estar al lado de alguien que ya no es quien fue, que se desarma sin reconocerlo, que descarga su desorden emocional sobre todos los que viven con él. ¿Y el niño?, pregunté con cautela. Dormía, respondió. Oh, eso creo. Se llevó las manos a la cara, escondiendo los ojos. Pero mamá, su voz se quebró. Lo escuchó. Lo sé. Yo lo sé. La abracé. Su cuerpo temblaba como cuando tenía 12 años y venía corriendo a mi cama después de una pesadilla. No puedo seguir así, susurró. No puedo hacerle esto a mi hijo. Me separé un poco para mirarla mejor. Entonces, hija, ¿qué necesitas? Ella levantó la cabeza, con los ojos rojos, húmedos. Un lugar, dijo simplemente. Un lugar donde respirar, donde él no tenga que escuchar, donde yo pueda pensar sin miedo. Solo unos días, solo un respiro. Sentí algo ablandarse en mí. No era sorpresa, no era alivio. Era algo parecido a reconocer que un ciclo, largo y silencioso, estaba llegando a su punto de quiebre. Quédense aquí, dije sin dudar. Tú y él, el tiempo que necesiten. Ella negó al principio, con esa vergüenza que tiene quien cree que pedir ayuda es fallar. No quiero molestarte, mamá. Molestarme, respondí tomándole las manos. Sería fingir que no veo lo que está pasando. Ella se quebró, lloró con la cabeza apoyada en mi hombro y yo la abracé como si fuera aquella niña que me pedía que la escondiera de la tormenta. Él no es malo, dijo entre lágrimas. Yo sé que no. Está perdido. No necesitas justificarlo, susurré, ni salvarlo. Solo proteger a tu hijo y a ti. Pasó la tarde aquí, en silencio, caminando por la casa como si buscara un lugar para dejar sus pensamientos sin que se cayeran. Se acostó un rato en mi cama, exhausta. Dormía de lado, con la mano apoyada en el pecho, como si cuidara su propio corazón. A las 4, cuando fui a buscar a mi nieto, él me vio y corrió hacia mí con esa rapidez que solo un niño que espera refugio tiene. Abu, hoy quiero ir contigo, dijo antes de que yo dijera algo. Claro que sí, corazón. De camino de vuelta, me habló poco. Apenas dijo que la maestra había dicho que su dibujo era muy fuerte. Yo me limité a escuchar. A veces, las palabras demasiado profundas necesitan espacio para crecer. Al llegar al departamento, él vio a su madre dormida en mi cama. No dijo nada. Solo se acercó, la miró unos segundos y le acarició el cabello con delicadeza. «Está triste», murmuró. «Sí», respondí, «pero está contigo. Eso la ayuda». Él asintió, como si entendiera más de lo que podía expresar. Dejó su mochila y se sentó en la cocina, donde la luz de la tarde entraba suave. La mesa seguía con el dibujo encima. Él lo miró, pero esta vez no con miedo. Lo miró como quien mira algo que ya logró decir. «Abu», preguntó finalmente, «¿tú crees que mi casa puede volver a estar derecha?» Mi garganta se cerró. Me senté a su lado, tomé su mano y respondí lo único que creí verdadero. «Las casas se pueden caer, mi amor. Las familias también. Pero ¿sabes qué?», acaricié su cabello. «Cuando alguien ve lo que está pasando, cuando alguien escucha de verdad, entonces se puede empezar a construir de nuevo, aunque esté toda torcida, aunque esté hecha pedazos». Él apoyó la cabeza en mi brazo. Afuera el sol bajaba lento, pintando la cocina de un naranja suave. Mi hija, desde el cuarto, respiraba más parejo. La casa estaba silenciosa, pero no era un silencio doloroso. Era un silencio de pausa, de decisión, de renacimiento. Y yo, mirando ese dibujo infantil que había sido un pedido de socorro, supe que por primera vez en mucho tiempo alguien lo había escuchado. No solo yo, también su madre, también él mismo. Ese era el principio de algo, tal vez pequeño, tal vez frágil, pero verdadero, muy verdadero, porque a veces lo que un niño no puede decir con palabras, lo dice con una silla vacía dibujada en lápiz, y basta con que alguien se siente por fin en ese lugar para que toda la historia empiece a cambiar. La noche cayó despacio,
como si tuviera miedo de perturbar algo dentro de esa casa que, por primera vez en mucho tiempo, respiraba de otro modo. Después de cenar una sopa sencilla, casi ritual, mi hija se quedó sentada en la mesa, mirando la taza vacía, como si el fondo pudiera darle alguna respuesta. Mi nieto había llevado su cuaderno al sillón y dibujaba en silencio, pero ya no con esos trazos tensos y oscuros. Esta vez usaba un verde suave, haciendo pequeñas hojas, como si su mano buscara otra forma de sentir el mundo. Yo recogía los platos con lentitud, sin hacer ruido, tratando de sostener ese equilibrio frágil que se formaba entre los tres. Había una quietud nueva, un descanso que no era alivio todavía, pero sí una tregua. El tipo de silencio que aparece después de una tormenta, cuando aún no se sabe si el cielo se rompió del todo o si solo se abrió un pequeño respiro. Mi hija se frotó las manos como si tratara de calentarlas. El vapor de la sopa ya se había apagado, pero el temblor seguía ahí. «Mamá», me dijo sin levantar la vista del plato, «no sé cómo explicar todo esto, ni qué hacer mañana, ni cómo hablar con él sin que todo estalle». Me senté frente a ella, con la tetera aún tibia entre las manos. «No necesitas decidir mañana», dije con calma. «Necesitas estar segura de que no estás sola, y eso ya lo tienes». Ella respiró hondo, una respiración a medias que parecía tropezar dentro del pecho. «Él no siempre fue así», murmuró, con la voz cargada de una mezcla de nostalgia y vergüenza. «Tú lo sabes. Cuando nos conocimos, él era otra persona, atento, divertido, soñador. Yo pensé que con él», tragó saliva, «que con él iba a construir una casa distinta a Werwolfis a la que yo tuve de niña. Yo sabía lo que quería decir. Sabía exactamente. Mi hija siempre quiso una casa sin gritos, un hogar donde nadie tuviera miedo de volver del trabajo. Ella había jurado, con esa terquedad propia de la juventud, que no permitiría que su hijo creciera escuchando portazos como los que ella escuchó tantas noches. Y yo, como madre, había deseado con todo mi ser que eso se cumpliera. Pero la vida a veces tiene una forma cruel de repetir ciclos cuando nadie se atreve a frenarlos. «Todos cambiamos, hija», respondí, «a veces para bien, a veces para mal. Pero cuando la persona que cambia afecta a los demás, ya no es solo un problema de pareja, es un problema de familia». Ella se cubrió la boca, como si la frase la hubiera golpeado sin aviso. «Yo no quiero destruir a mi hijo», dijo con un hilo de voz. «No quiero que él piense que la culpa es suya. No quiero que aprenda que amar es aguantar. No quiero que piense que mamá llora porque él existe». Esas palabras me atravesaron, porque era exactamente el riesgo, que un niño, ante el caos adulto, se culpe de lo que no provocó, cargue lo que no le corresponde y crezca creyendo que debe adaptarse al dolor para mantener a los demás juntos. Me acerqué y puse una mano sobre las suyas. «No estás destruyendo nada», afirmé con suavidad. «Estás empezando a proteger, y eso es algo que él va a recordar, aunque hoy no entienda». Ella cerró los ojos, dejando escapar una lágrima silenciosa. No fue un llanto violento, sino uno de esos que salen cuando el cuerpo ya no puede seguir sosteniendo tanto. Del living llegó un sonido suave, el lápiz cayendo sobre la alfombra. Miré y vi que mi nieto se había quedado dormido en el sillón, la cabeza apoyada contra el respaldo, las piernas cruzadas, el cuaderno abierto sobre su regazo. Me levanté y lo tomé con cuidado, sintiendo ese peso tierno de un niño dormido que confía sin pedir nada. Lo llevé a mi cama y lo arropé. Cuando me di vuelta, mi hija estaba en la puerta del cuarto, apoyada en el marco, mirándolo con un amor triste, un amor lleno de culpa y de ternura. «Mira cómo duerme», susurró, como si nada del mundo lo tocara. «Los niños duermen así», respondí, «pero no significa que no sientan. Significa que el cuerpo por fin descansa. Y eso es lo que necesita ahora». Ella entró, despacio, y se sentó al borde de la cama. Le acarició el cabello con una delicadeza que pocas veces veía en ella. Los dedos le temblaban un poco. «Mamá», dijo casi sin aire, «¿crees que él me odia? ¿Crees que piensa que yo lo dejo solo cuando su padre se enoja?» «No, hija», respondí con firmeza. «Él no te odia. Él te mira todo el tiempo. Y te ama con esa intensidad que solo los niños tienen, pero también se siente solo y confundido, no porque tú no lo ames,
sino porque está escuchando cosas que no entiende y porque quiere que tú lo protejas. Ella apretó la boca para no llorar más. ¿Y si yo no puedo protegerlo?, murmuró. Sí puedes, dije, empezando por sacarlo del ruido, por mirar lo que él dibuja, por escuchar lo que no dice. Ella deslizó su mano por el brazo del niño, como si buscara confirmar que él estaba realmente ahí, que seguía siendo suyo, que aún había tiempo. Tengo tanto miedo de equivocarme, susurró. Las madres siempre tenemos miedo, dije, recordando mis propios años de error y aprendizaje. Pero hay una diferencia enorme entre equivocarse por intentar proteger y equivocarse por no hacer nada. Hubo un silencio largo. Ella se levantó, salió del cuarto y volvió a la cocina. Yo la seguí. Mamá, dijo, con el rostro cansado pero una determinación nueva en los ojos. Quiero hablar con él hoy, con mi marido. Necesito decirle cosas que nunca dije. Pero miró alrededor como si buscara un lugar donde dejar el miedo. Quiero que tú estés. No quiero estar sola. Asentí. Voy a estar. Ella respiró hondo, como quien decide tirarse al agua aunque no sepa nadar. Tomó su celular, lo sostuvo con ambas manos y marcó su número. El teléfono sonó una vez, 2, 3, hasta que él atendió. Yo solo escuchaba la voz de mi hija, no la de él, pero su cara me contaba todo. Tensión, incomodidad, rabia contenida. Necesitamos hablar, dijo ella mirando un punto fijo en la mesa. Hoy, los tres, pausa larga. No, no es sobre la escuela. No es sobre dinero, es sobre nosotros. Otra pausa. Está mi mamá. Otra más. Sí, aquí. Su mandíbula se tensó. No, no estoy dramática. Estoy cansada. Y estoy siendo honesta. Una pausa más profunda. Bien, te esperamos. Colgó. Apoyó el celular sobre la mesa con un gesto duro, como si fuera demasiado pesado. Viene en 1 hora, dijo, sin aire. Entonces respiramos, respondí. Respiramos hasta que llegue. Pasamos esa hora en silencio, sin hablar mucho, sin hacer grandes movimientos. Ella se quedó en el sofá abrazando un cojín, moviendo el pie nerviosamente. Yo preparé la mesa sin motivo, solo para mantener las manos ocupadas. El dibujo seguía allí, en el centro, como si tuviera un papel en todo eso. A las 8:15, el clic del portón del edificio sonó como un trueno. Mi nieto, dormido, no lo oyó. Mi hija, sí, yo también. Los pasos se escucharon en el pasillo antes de que él tocara el timbre. Ella se levantó lentamente, como si sus piernas fueran de barro. Cuando abrimos la puerta, él estaba ahí. Ojeras profundas, el cuello rígido, la boca tensa. No traía maleta. Eso ya era una respuesta. Hola, dijo él, seco. Pasa, respondió mi hija, sin dulzura, sin miedo. Una voz nueva. Entró. Miró alrededor. Miró la mesa, miró el dibujo, y el silencio que siguió no fue un silencio cualquiera. Fue un silencio que revelaba que él también sabía que ese papel era una prueba, una verdad que nadie podía seguir barriendo debajo de la alfombra. ¿Qué es esto?, preguntó finalmente, con un tono más defensivo que curioso. Mi hija respiró hondo, se sentó, lo miró fijamente, y con una calma que me sorprendió dijo: «Es nuestra casa, vista por nuestro hijo». Él frunció el ceño. «Es solo un dibujo. Los niños inventan cosas». Ella negó con la cabeza. «No, no inventó. Esto es lo que él ve. Esto es lo que él siente. Y ya no podemos ignorarlo». Él apretó los dientes. «Estás exagerando». «No», respondió ella. «Estoy escuchando». El aire se llenó de una tensión espesa, como si cada palabra fuera una chispa. Él se acercó al dibujo. Lo tocó con un dedo. Miró la silla vacía, miró la sombra, miró la figurita diminuta junto a la ventana. «¿Quieres decir que yo...?» No completó la frase. Yo intervení. «No estamos aquí para culparte», dije con voz firme pero tranquila. «Estamos aquí para hablar de lo que está pasando de verdad». Él me miró por primera vez desde que entró. Sus ojos estaban rojos, no de rabia, sino de algo más profundo: cansancio, frustración, miedo. «Yo», dijo él, tambaleándose un poco en la frase. «No sé en qué momento empecé a perder el control. No sé cuándo me convertí en alguien que...» Tragó saliva. «Que da miedo». Mi hija cerró los ojos, dejando caer lágrimas silenciosas. «Yo tampoco sé», dijo ella, «pero lo que sí sé es que él», señaló la habitación donde dormía el niño,
ya tiene miedo, y eso es lo único que no puedo permitir. Él se hundió en la silla, como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. No quiero hacerle daño, susurró. Entonces cambia, dijo mi hija, porque si no cambias tú, voy a cambiar yo. Hubo un silencio que parecía durar años. Él asintió, apenas, un gesto mínimo, pero sincero. Necesito ayuda, admitió. Mi hija lo miró largo, profundo, como si buscara confirmar si esas palabras eran reales. Eso, dijo ella finalmente, es un comienzo. Él se inclinó hacia adelante y por primera vez en mucho tiempo lloró en silencio. No un llanto violento, sino uno desarmado, como si soltara algo que había retenido por años. Yo me levanté despacio, guardé el dibujo, lo doblé con cuidado, lo sostuve contra mi pecho, porque esa noche, ahí, en esa cocina, entendí que ese pedazo de papel había hecho lo que las palabras no pudieron durante semanas. Había mostrado la verdad y había empezado a salvarlos.